Bueno, yo te quiero hablar de un pelotero, pero más bien de lo que hizo en su carrera y lo que más lo marca a él, a pesar de que es ganador de 9 series mundiales. Cuéntame eso. 9. Wow. Sí, estoy hablando de Joey DiMaggio y lo que te quiero comentar es de la racha que tuvo consecutiva dando de hit. Que es uno de los récords irrompibles ahora mismo en el béisbol y que va a estar ahí, digamos, hasta el fin de la historia de la humanidad. Pero tú me lo contarás, pero ese récord tiene una pila de cuentos ahí entre medio, un poquito raro. Claro, tú sabes cómo es la pelota que está llena de detalles, sobre todo cuando es por anotación. Pero bueno, lo que nos quedó finalmente es que Joey DiMaggio estuvo conectando de hit durante 56 juegos consecutivos. Es una racha que empieza el 15 de mayo y no termina hasta el 16 de julio. Sí, no, el tipo estuvo 2 meses ahí dando palos. Exacto, eso estaba pensando yo. Y lo gracioso es que cuando él falla esa, después da 16 juegos más consecutivos dando hit. Entonces falla el promedio. Pero ¿por qué te estoy hablando de esto? Es en 1941, es un año muy turbulento en la historia de la humanidad. La liga se había visto afectada por muchos peloteros que se habían tenido que ir a cumplir el servicio militar en aquel momento. Y como que se trata de, digamos, de empañar este récord. Pero yo creo que sigue siendo impresionante, hermano, de lo que nos quedó, ¿no? De tú decir la constancia que tuvo este pelotero y cuando tú te vas a ver, esto es imposible que suceda en la historia moderna. Es decir, que Paul Molitor fue el que más cerca estuvo y Jimmy Rollins también, que dio 36. Luis Castillo también dio con los Marlins, una dio 32, creo. Luis Castillo es otro de los que estuvo cerca. Por aquí tengo la lista. Pero definitivamente es de las cosas más difíciles que hacer. Y quería rescatar también la figura de Justin, como le decían, porque tú sabes, es un tipo que también se va a la guerra, pero cuando regresa, él es una personalidad. Él se casa con Marilyn Monroe. Eso te iba a decir, ese es Carla. Sí, que es como decirte el sex symbol o uno de los primeros símbolos el sex symbol más grande que ha habido nunca en Estados Unidos. Así es. Y entonces, para que tú veas dónde estaba Joey DiMaggio y, tú sabes, a la esfera que se movía, el presidente lo llamaba, como que tenía una relación tremenda en el mundo. Qué buen tiempo para el béisbol ese. Exacto. Entonces, te quería hablar de esta racha. En 56 partidos batió 408 y es súper interesante porque, ¿sabes? Como que no solamente era que lograba los hits, sino que también en toda esta racha estaba mirando los partidos, logró muchos boletos. Es decir, que estaba en una máquina en basarse 1100 y pico OPS, te puedo leer los números. Pero sí te quería destacar de que Joey DiMaggio tiene 2 DiMaggios más, 2 hermanos que juegan en las Grandes Ligas. ¿Oh, sí? Dom y Rob. Yo no sabía eso. No, súper interesante. Uno juega con Boston, es el más chiquito, que era muy bueno, era de incluso calidad All-Star, y tiene la condición de que son los únicos 3 hermanos que han jugado All-Star en las Grandes Ligas. Entonces, era una familia bien de béisbol, muy buena, muy interesante. Y esto, para que tú veas, también lo pensé con los amigos yanquistas, el poli bueno, el poli malo. Te tiré con Dave Williams para ahora te traigo DiMaggio. Nada, pero sí, súper interesante. Yo creo que es de los mejores porque también cuando tú ves los videos del center field, era muy elegante, hermano. ¿Sabes? Corría, se desplazaba. Lo hacía todo en el terreno y sin duda alguna es de las figuras más grandes que ha tenido el béisbol y ostenta uno de los récords más difíciles de romper. Qué nice el movimiento cultural que era la pelota en ese momento de la historia, brother. Era como el deporte, quizás, estamos hablando de Joe DiMaggio, lo que quizás es Cristiano Ronaldo hoy en el mundo. O sea, era el deporte que la gente miraba no están las superestrellas que salían con las estrellas de cine, que eran gente súper bien respetadas por la sociedad, pero aparte de eso, muy reconocida. El béisbol yo creo que ha perdido ese papel de protagonismo porque se ha un poco abierto un poco hacia varios deportes del tema, pero en algún momento, brother, el béisbol era como el deporte más importante de los Estados Unidos. Pero bueno, yo creo que lo es todavía. Sí, no, definitivamente es muchos años de tradición. Y te quería comentar de que sí, él se convirtió en uno de los mejores jugadores de los Yankees. Tengo aquí las cositas, 9 veces campeón mundial. Esto es algo, ¿sabes? Muy difícil. Estamos hablando del equipo más grande de la historia, como tú estabas mencionando. Y yo creo que él consolidó, esto lo ayudó a consolidarse este tipo de racha, este tipo de eventos, porque cuando tú hablas, tú dices, si los 56 juegos de DiMaggio, el número mágico, pero no habla de que el tipo se echó 9 series mundiales. Entonces, fue parte de un equipo muy competitivo. Los Yankees del 40 no logran clasificar en el 41, empiezan muy mal. De hecho, te comento algo, el tipo estaba batiendo 180 en los 20 juegos anteriores a empezar esta racha. Él sale de un slump y de momento empieza a batear y no para de batear. Y los Yankees en estos juegos, en los 56 juegos, estos van 42 y 14, como que tienen una racha impresionante. Y es como que toda la mítica esta que envuelve a las grandes figuras yanquistas y es de las historias que te quería decir. Me dijiste que tenías la lista de los jugadores que más tienen racha ahí. Dímela, bro, porque me interesa. Tú sabes que el cuento de Luis Castillo, ¿cómo fue? Luis Castillo empezaba esta racha y dice él que él llegó a un momento donde tú has estado en de los Marlins, no tienen esa cantidad de periodistas
siempre arriba de ellos. Dice que de pronto él veía como que todos los días estaba repleto de eso y todo el mundo preguntándole y que cuando finalmente un juego que falló, él sintió un alivio muy grande. Sí, yo me acuerdo de eso, hermano. Yo me acuerdo de eso. Yo estuve con Luis, tuve el placer, bro, de estar este año, que temporada que pasó, espero esta temporada que viene poder hacerlo también, ojalá lo hagamos juntos. En el FanFest, Gigi Quintana y José Luis Nápoles me invitaron a la transmisión de radio. Y ahí estuve conversando con ellos y llega Luis Castillo y soy parte de esta gente y la entrevista a Luis Castillo con esta gente. O sea, eso fue para mí, imagínate. Déjame decirte que ahí cuando estuvimos en Marlin te dieron información privilegiada de lo que hasta no lo vamos a soltar porque después no nos van a echar más. A mí me encanta la porque siempre me entero de una pila de chismes. Sí, ¿Viste? Pero sí, yo creo que viene algo bueno para el fanático de los Marlins. Sí, seguro que sí. Te tengo la lista para acá. Joey DiMaggio, 46 hits, 56 hits, 1941, porque escucha los años. Sí. Willie Killen, Baltimore Orioles, 1896. 800. Cuando en Cuba estábamos peleando nuestra tercera vez de independencia. No sé si conoce a este señor Pete Rose, 44, con los Cincinnati Reds, 78. Big Dane, un tipo que lo hizo en 1894. Wow. George System, 1922. Ty Cobb, 1911, que hizo 40. Paul Molitor, que te estaba comentando, 39 en 1987. Y Jimmy Rollins, 38, con los Philadelphia Phillies, 2005-2006. Tommy Holmes, 1945. Luis Castillo con 32, ¿no era? 33. 35. 35. Perdón. Luis Castillo, 35, sí, en 2002. Ok. ¿Y qué fue la primera que te traje? Una racha de hit, ¿verdad? Sí. Ahora te traigo la racha envasada más grande de la historia. Coméntame eso. Esa es menos conocida y se le da menos valor. ¿Juegos consecutivos envasándose? ¿O turnos aparte se ha ido envasándose? No, juegos consecutivos envasándose, ya sea por default, es decir, por hit by pitch, por hit o por base por bola. Algo que es bien interesante. En este caso, te tengo la racha por acá, no quiero pifiar, y te voy a hablar de uno de los mejores bateadores de la historia. Yo creo que es top 3 de los más grandes que ha habido en la historia, para no ser el solo. Estoy hablando de Ted Williams y lo que hizo en 1949, que se logró envasarse durante 84 juegos consecutivos. ¿Cómo? Es una cosa que fue impresionante porque si bien no... 84 juegos consecutivos. Sí, y de hecho te tengo la segunda más grande fue la propia de Joey DiMaggio, que lo hizo en 1941 con esta del 56, pues bueno, también lo ayudó porque en ese turno que falla, el 16 de julio, él toma un boleto. Entonces esto lo ayudó a mantener esta racha envasado y logró llegar logró llegar a 74. Pero te voy a comentar algo. En esa racha que tiene Joey DiMaggio de 56 partidos consecutivos bateando de hit, si tú buscas lo que hizo Ted Williams en esa misma fecha, él batió 412. Es decir, que batió 4 puntos de averaje más que lo que hizo Joey DiMaggio consecutivo. Entonces, sí hubo días que falló, pero era un tipo que seleccionaba muy bien su lanzamiento. Él era exquisito a la hora de hacerle swing a algo. ¿No? Un jugador adelantado a su época. Bueno, demasiado adelantado. Además, que estamos hablando de que a esto su cartera lo acompañan 523 jonrones, si no tengo mal el número en mi cabeza. Es decir, que era un tipo de poder. A mí me gusta mucho cuando hacen, disculpa que te interrumpa. No, me está cuando hacen la comparación entre Yankee y Boston y tratan de hacer el equipo ideal de los dos y tratan de ver quién entra. O sea, casi que Boston es el único jugador que entra en la historia por arriba, o sea, jugador de posición. Porque Pedro también entra ahí. Sí. Es Ted Williams. Definitivamente. Y Ted Williams, yo creo que muchos de los Yankees tienen que coger la cola con él, si no todo el mundo. Pero sí te quería hablar, compadre, porque mira, en 1949, esta racha que empieza el 1 de julio y termina el 27 de septiembre, te lo quería comentar porque es la segunda parte de la temporada. Como que ya cuando se supone que estás más cansado. Acuérdate que tú estás llegando a primera base, tú estás en juego, tienes que correr más, tienes que forzarte un poquito más que si te ponchaste o diste un rol y te fuiste para el banco. Entonces, en general, Ted Williams en este periodo tuvo un OVP de 482, que te das cuenta que siempre estaba envasado, como que ayudó mucho al equipo. Y te quería comentar de que en aquel momento Ted Williams había ido a cumplir servicio militar, se mete 3 años sin jugar béisbol. No es que él está en la reserva, sino que es un piloto de guerra. El tipo cumple más de 30 misiones en este espacio. También en la guerra de Corea va y, representa también a su país en la misma función. Sí. ¿Y por qué te estoy trayendo esta colación? Porque me parece de que al él estar alejado completamente del béisbol y regresar siendo el gran pelotero que es, pues es más meritorio incluso. Pero ¿por qué te estoy hablando de Ted Williams y los 84 juegos consecutivos? Porque se habla mucho menos y se le tiende a dar mucho más importancia a la DiMaggio, que me parece que está bien. Pero en el béisbol que se juega ahora, si eso sucede, es una locura, hermano.
Es algo que... Y también te tengo la lista de todas las veces que se ha hecho y, bueno, los que más cerca han estado. Y te comenté el segundo lugar, que era Joey DiMaggio, pero el tercer lugar es el propio Ted Williams en 1941. O sea, ¿lo hizo otra vez cuántas veces consecutivas? Lo hizo en 73 juegos. Un juego menos que lo que hizo Joey DiMaggio. Es decir, que se envasó 73 juegos consecutivos en 1941. Después está Orlando... Era raro cuando no se envasaba ese tipo, ¿no? Exacto. Y aparte que casi siempre tú ves las estadísticas ahí en Baseball Reference, 1 o 2 bases por bola. O sea, como que no era... O sea, casi siempre eran 2 bases por bola. Entonces, Orlando Cabrera lo hizo con Los Ángeles... De Los Ángeles. Buen que ganó con Boston la Serie Mundial de 2004. Sí. Matt McGuire con los Atléticos lo hizo en 61 ocasiones. Y Jim Thome 60 con los Phillies de Filadelfia en el 2003. ¿A dónde voy? Esto es otro de los récords que me parece que nunca se va a romper. Y Ted Williams, quiero cerrarte la historia porque se vincula con Joey DiMaggio. Resulta que en 1949 el dueño de los Yankees, déjame buscar los números por acá para darlo con propiedad, el dueño de los Yankees y el dueño de los Boston están teniendo unos tragos, se están tomando unos tragos, están compartiendo, están hablando y lo que acuerdan es cambiar en un 1-por-1 a Ted Williams por Joey DiMaggio. ¿Qué? ¿Eso? ¿Cómo es? Esto no te estoy hablando, no te estoy pifiando, hermano. Esto es una historia real. Lo puedes buscar en MLB.com, en ESPN. ¿Cómo es? Y ellos acuerdan en su borrachera, en su chavo, de que al otro día... No me lo puedo creer, bro. Al otro día ellos van a hacer un 1-por-1 y van a cambiar a Ted Williams por Joey DiMaggio. En Boston está el hermano de Joey DiMaggio, que te estaba comentando que ya es una estrella. No es la superestrella, pero es una estrella en ese equipo. Entonces, como que se veía bastante, tú sabes, posible que sucediera eso. Pero Joey DiMaggio es 3 años más viejo que Ted Williams en este caso. Y al parecer el tipo cuando se despierta de Boston, pues dice... Tenía un mensaje por la mañana. ¿Te acuerdas que te dije? Dan Topping era el dueño de los Yankees y Tom Jockey era el dueño de los Red Sox. Estaban discutiendo que había sido un 1-por-1 y fue en 1948. Pero resulta que al otro día el tipo se despierta y parece que la curda se lo había pasado y dice, mi hermano, espérate que este tipo es 3 años más viejo, dame un outfielder. Y ese outfielder que era, te estoy hablando que ya esto depende de la fuente que tú busques, puedes encontrarte lo que sí o que no, pero el outfielder que él pide es nada más y nada menos que Yogi Berra. Es decir, que ellos iban a Ted Williams y a la... Yogi Berra era receptor, ¿no? Sí, era receptor, pero recuérdate que él empieza su carrera en los jardines. Él después se convierte en receptor. Es decir, que un ícono gigante de los Yankees estuvo a punto de ser traspasado y no hacer carrera por Ted Williams, que sin duda alguna era mejor que Joey DiMaggio. Era el mejor pelotero de su época, pelotero fuera de generación, con poder, con capacidad de envasarse, con capacidad también de, digamos, un conocimiento increíble de juego que hacía mucho mejor al equipo. Estuvo a punto de ser cambiado por 2 grandes yanquistas. Como hubiese cambiado la historia. Exacto. Y no sucedió porque el dueño de los Yankees dijo, me estás pidiendo demasiado. Y en realidad, pues bueno, el cambio no sucedió. Pero sí quería traerte la historia de estos 2 grandes jugadores que de cierta forma se entrelazan. Brother, te voy a proponer una dinámica para cerrar el podcast. Y aparte, hermano, se va a poner muy contento porque nos está insistiendo en que hagamos algo así desde hace meses. Ok. Enfoca a Russo, por favor. Esto es la siguiente. Quédate en silencio. O sea, ¿cómo se ríe? Quédate en silencio. Espérate. Quédate en silencio hasta que yo diga un jugador mejor que Ted Williams. Ok. Dale. No puedes hablar hasta que yo diga un jugador mejor que Ted Williams. ¿Estamos claros? Alex Rodríguez. Roger Maris. Tampoco. Yogi Berra. El capitán Derek Jeter. Tampoco. Mickey Mantle. Joe DiMaggio. Espérate, porque estamos subiendo. Lou Gehrig. Babe Ruth. Sí, Babe Ruth. O sea, literal, es mejor que casi todos los yanquistas de la historia, menos Babe Ruth. Definitivamente. Y te digo Babe Ruth porque Babe Ruth cambió el juego. Babe Ruth hizo algo que él, digamos, ahora a partir de ahora mover la pelota como yo digo. Y esto, acompañado con los números que tiene, me parece que sí es mejor que Ted Williams. Súper bueno eso. Pero creo que me cabía otro nombre nada más, que es Willie Mays y Hank Aaron. Hank Aaron, incluso creo que es el 4º, y Ted Williams para mí es el tercer mejor jugador de la historia de las Grandes Ligas. Buenísima esa, brother. Buenísima.